Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Torres, soy fellow de cardiología y clínica del Hospital Universitario de Australia y voy a grabar una clase de arritmias, tratando de hablar un poco de las bradiarritmias y las taquiarritmias. Para iniciar, la clasificación de las arritmias se puede dividir de acuerdo a la frecuencia cardíaca en taquio o bradiarritmias, que es lo más práctico para el abordaje clínico, de acuerdo a si la regularidad de estas arritmias pueden ser regulares y irregulares, el origen supraventriculares o ventriculares también va a ser importante para su abordaje, y de acuerdo al mecanismo, si es de reentrada por excitabilidad aumentada o actividad decatillada, que no nos vamos a meter en tanto manejo fino o aprendizaje fino de estas arritmias, sino más en un manejo práctico. Como conceptos clave, uno tiene que tener en cuenta que tiene que ver si el paciente tiene estabilidad hemodinámica. Si el paciente está inestable, ya sea deterioro sensorio, dolor precordial o hipotensión, yo tengo que tener en cuenta una acción rápida. En cambio, si está estable, uno puede pensar y elegir el tratamiento más adecuado. ¿Sí? Uno se entrena para que justamente cuando uno esté inestable, la acción sea lo más rápida posible. Por otro lado, si tiene cardiopatía estructural o miocardiopatía dilatada fundamentalmente, es más frecuente que haya fibrilación auricular, aleteo o taquicardia ventricular. Si uno tiene una miocardiopatía hipertensiva, es más frecuente que haya taquiarritmias supraventriculares. En caso de isquemia sería TBFB, pero también puede haber casos de FA. En el caso de valvulopatías también taquiarritmias supraventriculares y lo mismo las cardiopatías congénitas. Empezando por las bradiarritmias y los bloqueos de rama, podemos mencionar, fundamentalmente repasando el sistema de conducción, que el sistema de conducción en el electro se ve reflejado por una P, ¿sí? Que refleja más general la actividad auricular, la conducción hacia los... Entonces, la onda P refleja la actividad auricular, su traspaso hacia la actividad ventricular con el QRS, la onda T y la onda U es importante tener en cuenta los intervalos y las ondas para hacer el análisis de las radiorritmias. Básicamente, a modo de ejemplificación, el nodo sinusal mantiene una frecuencia de 60 a 100 por minuto, el nodo auriculoventricular entre 40 a 50 latidos por minuto, y el miocardio ventricular a unas frecuencias de 30 o menos, con QRS cada vez más ancho. ¿Sí? Por lo tanto, esto me va a servir a mí para saber más o menos cuando uno se va alterando y sale el otro en respuesta de compensadora, qué ritmo más o menos puedo estar manejando yo y a qué altura estaría. Esto me va a básicamente dar un poco la urgencia del cuadro. Entonces, las arritmias podemos clasificarlas en estas que menciono acá: complejo de escape, ritmo de escape, radicales sinusal, pausa sinusal o parasinusal, bloqueos sinauriculares, bloqueos auriculoventriculares, bloqueos ventriculares o en caso de paro cardíaco. ¿Sí? Lo importante es que las arritmias como clínica van a presentar bradicardia, bradifigmia, mareos, adinamia, astenia, intolerancia al esfuerzo, síncope o cuadros de insuficiencia cardíaca. En cuanto a la etiología, puede ser fisiológica en respuesta a estímulos vagales, pero cuando hay secundaria a fármacos por enfermedad degenerativa, hipotiroidismo, hipotermia, hipercalemia, anorexia, hipertensión intracraniana, entre estas causas, es patológica. Y en el electro podemos ver ritmos variables, ¿sí? Lo patognomónico esto es que voy a tener una frecuencia cardíaca baja, generalmente a 60 latidos por minuto, y alteraciones de la morfología de la onda P, con el intervalo IPR y el complejo QRS tengo que evaluarlo de forma detallada. Complejo de escape, ritmo de escape, es básicamente porque hay una depresión del automatismo del nódulo sinusal, predomina la actividad del nodo AB, y si se deprime el automatismo de este último, ahí sí ya estaríamos en presencia de ritmos de escape más bajos, como estímulos idioventriculares. Si se produce un estímulo, se habla de un complejo de escape, mientras que si se mantiene justamente este estímulo en el tiempo, se habla de ritmo de escape. Acá podemos ver, por ejemplo, el nodo sinusal, el nódulo auriculoventricular, cómo no salen, tengo una frecuencia muy lenta, más o menos 20 latidos por minuto o menos, con un complejo ancho. Esto probablemente esté saliendo del ventrículo eh, para compensar la falta de frecuencia. Este ritmo es prácticamente incompatible con la vida. Yendo a la definición de bradicardia sinusal, podemos decir que básicamente es un electro con ritmo sinusal, si una onda P precede a cada QRS y la frecuencia cardíaca tiene que ser menor a 60 latidos por minuto. Este es un ejemplo claro, tenemos un QRS con un bloqueo completo de rama derecha, pero ¿sí? A cada onda P le sigue un QRS, lo podemos ver claramente en B1. Los bloqueos auriculoventriculares, básicamente hablan del retardo entre la conducción del aurícula al ventrículo y podemos clasificarlos en distintos grados. Bloqueo AB de primer grado, de segundo grado tipo Benke, o Movitz 1 y tipo Movitz 2, o bloqueo AB de tercer grado o completo. Cuando hablamos del bloqueo auriculoventricular de primer grado, hay que tener en cuenta que en cuanto a su fisiopatología, la despolarización del nodo auriculoventricular es regular, pero tiene un tiempo de conducción prolongado y siempre va a haber respuesta ventricular.
Por eso en el electro voy a ver un ritmo regular, cada onda P es seguida de un complejo QRS, y el intervalo PR es mayor a los 200 milisegundos, que es digamos, el límite para considerarlo un intervalo normal. Acá podemos ver en este electro cómo entre la P y el QRS, ¿sí? Primero a cada P le sigue un QRS, pero entre la P y el QRS hay un intervalo que supera los 200 milisegundos, y esto constituye un bloqueo AB de primer grado. Cuando vamos al bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Benkevac, tipo Movitz 1, acá es característica la ausencia de un complejo QRS luego del onda P de manera intermitente. Hay un acortamiento que va siendo progresivo del intervalo RR, esto asociado a un aumento del intervalo PR, y se produce justamente el bloqueo AB seguido de una pausa con un intervalo RR prolongado. Entonces podemos ver cómo el electro característicamente uno va teniendo, ¿sí? Si nos vamos, por ejemplo, a la de 2, que está bien claro, como el PR ya es prolongado, se va prolongando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que finalmente a una P no le sigue un QRS y luego retoma el ciclo de prolongación del PR hasta finalmente también tener una P bloqueada posteriormente, ¿sí? Entonces lo característico de este bloqueo es que el PR es prolongado, se va prolongando todo el tiempo, hay una P que no le sigue un QRS y luego reinicia el ciclo del bloqueo. En cambio, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 2, el bloqueo AB y la pausa consiguiente se presentan de forma brusca, no hay un alargamiento progresivo del PR. Eh, Uno de estos, del tipo de bloqueo de segundo grado Movitz 2, que son bloqueos más graves, es el bloqueo 2.1, es decir, por cada 2P tengo solo un QRS. Y acá podemos ver claramente cómo el PR que ya está prolongado se mantiene, se mantiene, se mantiene a lo largo de los latidos, pero de repente hay una P que no conduce, ¿sí? Entonces, básicamente, si yo tengo una P que no conduce, no le sigue un QRS, el PR se mantiene constante en los latidos previos, es un bloqueo de segundo grado tipo Movitz 2. Si el PR se fue prolongado, es un bloqueo de segundo grado tipo Movitz 1. La importancia de esto va a estar justamente en que generalmente el Movitz 2 es una indicación más de marcapaso, el Movitz 1 hay que hacer las disquisiciones, pero probablemente no vaya hacia un marcapaso. Y acá tenemos un bloqueo de alto grado, que es el 2.1, es difícil en estos casos decir si es un Movitz 1 o Movitz 2, pero generalmente habla de un trastorno de conducción más grave, donde vemos una P ya en un PR prolongado, QRS, una P sin QRS, otra P QRS, es decir, cada 2P hay solo un QRS, por eso se le llama bloqueo 2.1. Por último, el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ¿sí? Acá directamente está disociado, ¿sí? Las aurículas de los ventrículos, hay una individualidad de ondas P que siguen un intervalo correspondiente y complejos QRS que generalmente van con ritmo de escape lento, justamente porque no conducen las P supraventriculares. Y si el bloqueo es supraesiano, sí me correspondería ver un QRS angosto en el electro, pero habitualmente suelen ser ritmos de escapes con QRS ancho, o al menos de un QRS de una duración mayor a 0,12. Acá podemos ver, fíjense cómo las P siguen su intervalo. De repente acá podemos ver una P superpuesta al QRS, el QRS es estrecho, pero acá se superpone y semeja una onda delta, que en este caso no lo es. Y los QRS van por su lado. ¿Sí? Acá, al ser un QRS relativamente estrecho, al menos no tan ancho, podemos decir que puede ser un bloqueo supraesiano, pero uno tiene que, generalmente en estos casos que hay disociación, siempre ir a un estudio electrofisiológico, porque estos casos habitualmente van a marcapaso. Entonces, cuando uno tiene una bradicardia, este es un algoritmo de la CLS, tengo distintas maniobras que puedo utilizar para ver si esto mejora la bradicardia sin fármacos, que son el ejercicio, hand grip o cálculos mentales, pero básicamente yo tengo que tratar de identificar la causa, siempre mantener el paciente con la oxemia adecuada, si está hipoxémico, mantener el ABC, digamos, la vía aérea permeable, tener el monitoreo cardiológico, un acceso venoso y hacer el electro de dos derivaciones cuando el paciente llega a bradicardia. Entonces, si en este caso, por la bradicardia está hipotenso, está alterado el estado mental, tiene signos de shock, tiene disconfort torácico o insuficiencia cardíaca, básicamente son una de las causas de inestabilidad. Y ahí voy a tratar de aplicar atropina para ver si aumento la conducción, pero si no, en estos casos ya está indicada o dopamina o epinefrina para aumentar la conducción, directamente drogas más catecolaminérgicas, o si no, los parches transcutáneos para el marcapaso, ¿sí? Acá vamos a ver las dosis recomendadas. Obviamente siempre considerar la consulta al cardiólogo o al electrofisiólogo si lo tengo disponible, pero en el caso de que no esté inestable, acá puedo hacer el monitoreo y observar cómo sigue, no hace falta que tome una conducta activa rápidamente, ¿sí? Tenerlo en mente, pensarlo, pero no de forma urgente. Pongo acá al costado el isoproterenol porque es una droga que habitualmente
no está en estos algoritmos, pero en pacientes, como es un agonista beta, en pacientes que vienen hipertensos y con bradicardia, uno puede tenerlo en mente para utilizarlo como, digamos, una droga que mejore la hora de arritmia. De todas formas, la indicada por el SLS es la dopamina, que se da en pacientes más que nada hipotensos y bradicárdicos. Yendo ahora al capítulo de taquiarritmias, tenemos varias taquiarritmias, pero bueno, los síntomas fundamentales son las palpitaciones, puede dar mareos, puede dar angina si la frecuencia es muy rápida y sobre todo si tengo enfermedad coronaria subyacente, disnea obviamente, y también los pacientes, de acuerdo a qué tipo de arritmia tienen, pueden referir síntomas en específicos como latidos en el cuello, algunos síntomas digestivos, algún cuadro de angustia, etc. Entonces, este es un gráfico que ejemplifica un poco la división entre taquiarritmias supraventriculares y ventriculares. Vamos a entrar en disquisiciones, pero lo más importante, volvemos a lo mismo, es ver si tiene descompensación hemodinámica o no. Si el paciente tiene descompensación hemodinámica, tengo que hacer la cardioversión eléctrica, ¿sí? Repasemos que la descompensación hemodinámica, básicamente, deterioro sensorio, hipotenso, dolor precordial, oliguanuria, cuadro de insuficiencia cardíaca, uno tiene que tener en cuenta la cardioversión eléctrica. Pero si no, tengo que pensar, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer las taquiarritmias? Van a ser ritmos rápidos, donde yo voy a tener una frecuencia cardíaca mayor a 100 en el electrocardiograma, y para el diagnóstico adecuado tengo que tener en cuenta 3 puntos. El ancho del QRS, el ritmo si es regular o irregular, y la posición o morfología de las ondas P para un análisis más preciso. Entonces, cuando el QRS es estrecho, lo más probable es que sea una taquiarritmia supraventricular, porque si fuese el ventrículo, al venir el estímulo no fisiológico, yo vería un QRS ancho. Y justamente cuando el QRS es ancho, lo primero que tengo que pensar es o es una taquiarritmia ventricular o es una taquiarritmia supraventricular, pero con aberrancia, ¿sí? Si el ritmo corresponde a un QRS estrecho irregular, lo más probable es que sea una taquiarritmia supraventricular. Si es un QRS estrecho irregular, ahí obviamente la fibrilación auricular es la más frecuente, pero si es un QRS ancho regular, puede ser una taquicardia ventricular. Ahora, si es ancho e irregular, lo más probable es que sea una taquiarritmia supraventricular que conduce con aberrancia por la frecuencia. De acuerdo a las ondas P, si yo tengo más ondas P que complejos QRS, también lo más probable es que sea una taquiarritmia supraventricular, ¿sí? Y si tengo más complejos QRS que ondas P, ahí sí lo más probable es que al tener justamente más complejos que vengan del ventrículo, sea una taquicardia ventricular. ¿Sí? Esto es habitual y uno de los criterios para el diagnóstico de taquicardia ventricular por asociación auriculo-ventricular. Entonces, comenzando inicialmente por la taquiarritmia supraventricular más frecuente, la taquiarritmia más frecuente es la fibrilación auricular, es justamente como les mencioné, la arritmia sostenida más frecuente, es una actividad de la aurícula completamente irregular, uno en la jerga dice que es irregularmente irregular, la frecuencia auricular habitualmente es entre 300 a 600 latidos por minuto, pero el ventrículo habitualmente no supera los 150 a 160, ya si tenemos frecuencia más alta, lo más probable es que el paciente llegue inestable, es raro pero puede pasar. También puede haber ondas F en B1 de aspecto irregular y variable, y generalmente la fisiopatología corresponde a múltiples circuitos de reentrada auricular en la zona de las venas pulmonares. Causa de fibrilación auricular tenemos varias: cardiopatía reumática, tiroidotoxicosis, alcoholismo, insuficiencia cardíaca, cardiopatías, embolia pulmonar. Básicamente es una arritmia que responde a aumento de presiones de llenado, ¿sí? Puede ser de forma crónica o aguda, pero es una arritmia que está presente en múltiples patologías cardiovasculares, ¿sí? Acá podemos ver cómo en un electro, si bien no tengo todas las derivaciones, en un dedo largo, ya puedo ver que es irregular y tengo ondas irregulares características de esta arritmia. Acá claramente no tengo una onda P clara y el ritmo es claramente irregular. A veces cuando la frecuencia cardíaca es muy rápida cuesta, pero uno puede con una hoja ver y medir los QRS y ir comparándolos a lo largo del electro para ver si respeta los módulos. Si no respeta los módulos y claramente es irregular, lo más probable es que sea una fibrilación auricular. Clínicamente la podemos clasificar como el primer episodio, paroxística cuando lleva menos de 7 días, persistente más de 7 días, permanente cuando la arritmia la acepta el médico y decide que no la va a cardiovertir, y bueno, después se puede definir como solitaria si no tengo ninguna otra patología, y no valvular cuando no hay ninguna valvulopatía, sobre todo estenosis mitral, a la cual responda esta arritmia. Entonces, cuando yo tengo una fibrilación auricular a los fines prácticos en la emergencia, yo tengo que decidir si voy a controlar el ritmo o voy a hacer tratamiento antirrecurrencial. Si la fibrilación auricular es aguda, lleva menos de 48 horas, o la fibrilación auricular no se conoce la antigüedad, pero revierte espontáneamente al ritmo sinusal, yo voy a tratar de darle tratamiento antirrecurrencial, es decir, controlar el ritmo. Si no tengo cardiopatía estructural, puedo usar propafenona, 300 a 600 miligramos de carga. Yo recomiendo dar 300 y luego a la hora 2 horas, si no revierte, otros 300, porque a veces la dosis de 600
puede hipotensar al paciente, no cae bien, y luego seguir con 150 miligramos cada 8 horas. Si no, puedo utilizar flecainida con 400 miligramos de carga, pero es preferible cuando uno utiliza la carga para la reversión la propafenona, y luego el mantenimiento de flecainida es de 100 miligramos cada 12 horas. Ahora, si uno no está seguro o el paciente tiene cardiopatía estructural, puede aplicar amiodarona endovenosa o vía de carga y luego un mantenimiento. Generalmente cuando se hace endovenoso, uno prefiere la vía solo por un acceso central, venoso central, básicamente porque puede dar mucha flebitis de forma periférica. Ahora, la estrategia de control de frecuencia básicamente la voy a elegir si la fibrilación auricular es aguda, ¿sí? Es decir, lleva más de 48 horas, o tengo una FA crónica que no venía anticoagulada. ¿Sí? Yo no voy a revertir estos casos porque hay un riesgo alto de ACV. ¿Y qué puedo utilizar para controlar la frecuencia? Beta bloqueantes cálcicos como el verapamil o el DTCM que tienen acción sobre el nodo, o la digoxina. Y obviamente voy a tener que anticoagularlo. ¿Sí? Uno tiene que tener en cuenta el CHADS-VASc y el HAS-BLED, pero estos son scores que miden el riesgo anual. Pero cuando yo tengo un episodio de F aguda, salvo contraindicación absoluta a un sangrado activo actual, uno tiene que anticoagular al paciente. Diagnóstico diferencial de fibrilación auricular, tenemos fundamentalmente el aleteo auricular con conducción AB variable. ¿Por qué? Porque voy a ver justamente los RR irregulares, pero lo habitual acá es que yo vea las ondas en dientes de sierra típicas del flutter, con una conducción 2-1 o 3-1. Siempre generalmente el aleteo se da en frecuencias de múltiplos de 50, 150 o 300. Y la taquicardia auricular multifocal, que yo la tengo que pensar cuando tengo ondas P de diferente morfología y generalmente se dan en pacientes que tienen enfermedades respiratorias, EPOC, etc. Yendo a las arritmias de QRS estrecho y irregular, bueno, aparece el aleteo auricular. Acá la fisiopatología es una macro reentrada auricular. Voy a tener las ondas auriculares en diente de sierra, como les mencioné. La frecuencia auricular oscila en múltiplos de 50. Y básicamente la frecuencia ventricular va a depender de qué tanto me bloquee el nodo AB o no. Cuanto más me bloquee, mejor, porque si yo tengo un ritmo auricular de 300 latidos por minuto y el nodo AB deja pasar eso, el paciente prácticamente va a llegar inestable porque la frecuencia ventricular no va a permitir el llenado del mismo y no va a poder mantener el gasto cardíaco. Lo clasifico como típico cuando pasa la macroentrada a través del istmo cabo tricuspidio y se define como horario o antihorario con las ondas F negativas en cara inferior y positivas en cara inferior en el caso del horario, o atípico, que a veces suele ser en casos de pacientes que han tenido cirugías previas. Acá podemos ver claramente con las derivaciones tenemos las en cara inferior, vamos a ejemplificar de forma mejor, con 2 de 3 AF, las ondas F negativas. Acá lo vemos también en electro, como acá es una taquiremia de QRS estrecho regular, pero con ondas F en el medio. Si uno analiza cuántos QRS hay por cada P, podemos decir que al menos es un 3-1 o 4-1 por momentos. Y las causas son prácticamente las mismas. Sí hay que tener en cuenta que pacientes con cirugía previa o patología pulmonar por ahí tienen más tendencia, o ablaciones previas, también tienen más tendencia a tener aleteo auricular por sobrefibrilación auricular. El tratamiento, anticoagular, porque tengo el mismo riesgo de tromboembólico que la fibrilación auricular. Y si yo voy a controlar el ritmo, puedo hacer cardioversión con 50 Joules, ya que el aleteo auricular suele tener mayor respuesta a las cardioversiones eléctricas que a la cardioversión farmacológica, pero si voy a hacer la cardioversión farmacológica, puedo usar la amiodarona. Si uno va a controlar la frecuencia también, porque no tenemos certeza de cuándo comenzó esta arritmia, uno puede utilizar beta bloqueantes o bloqueantes clásicos que ya mencionamos, como el verapamilo y el diltiazem. Bueno, otra arritmia de QRS estrecho es la taquicardia sinusal, ¿sí? Es un ritmo sinusal que está a una frecuencia mayor a 100, a veces llega a 100 a 200 latidos por minuto. El inicio y la terminación van a ser graduales. La respuesta a maniobras graduales va a estar, pero lo que va a hacer se va a enlentecer, pero no va a cortar. Y acá lo importante es que la taquicardia sinusal generalmente siempre es secundaria a otra causa, ¿sí? Y tengo que buscar la causa que la desencadena. Uno llega al diagnóstico de taquicardia sinusal inapropiada luego de tiempo de estudio y es difícil que uno en la guardia haga el diagnóstico de taquicardia sinusal inapropiada. Lo más probable es que uno tenga que descartar patologías que desencadenen la taquicardia sinusal. Después tenemos la taquicardia auricular ectópica o automática, es un foco ectópico auricular, hay ondas P distintas pero que no son sinusales, el intervalo PR suele mantenerse. La TPS es una arritmia muy frecuente en pacientes jóvenes, es debido a un mecanismo de reentrada que en más del 90% se da a nivel del nodo AB, aunque puede estar a veces en el nodo sinusal o auricular. Suelen tener un inicio brusco y son paroxísticas, a veces duran segundos, horas, días, pero son muy sintomáticas, suelen ser recidivantes y se dividen en si es por reentrada intranodal o en algunos casos por participación de una vía accesoria.
Lo característico es que la taquicardia supraventricular paroxística que se da a través del nodo B corta con maniobras vagales, ¿sí? Masaje de seno carotidio, valsalva o adenosina que se puede dar de 6 a 18 miligramos. Y si no, si estabiliza el paciente a través de una cardioversión eléctrica. Si yo decido controlar la frecuencia, volvemos a lo mismo. Beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos, pero tengo que tener un tratamiento agudo. A largo plazo, para que la arritmia no recurra, generalmente lo que se da hasta la ablación, que es el tratamiento curativo, son los beta bloqueantes. Fundamentalmente bisoprolol cuando hablamos de beta bloqueantes, ya que es un fármaco que tiene más acción sobre el cronodropismo que sobre la presión. Bueno, la taquicardia por entrada intranodal puede ser típica o atípica. Esto es una disquisición más para el electrofisiólogo, pero habitualmente suelen darse en frecuencia de 150 latidos por minuto. Acá podemos ver un electro donde no ve una onda P clara. En algunos casos de la taquicardia sinusal, perdón, de la taquicardia por entrada del nodo B, puedo ver una P retrógrada. En este caso no la estoy viendo claramente, pero la puedo ver. Y el principal diagnóstico diferencial es la taquicardia por entrada AB por vía accesoria. Acá básicamente voy a tener, digamos, otra vía, como lo mencioné la palabra accesoria, que a veces me hace que la conducción pueda saltear el nodo AB e ir a través de unas aurículo ventricular de forma más rápida. Y eso va a depender de acuerdo a cómo es el movimiento circular de la taquicardia, de la reentrada. La puedo dividir la clasificación en ortodrómica, cuando la conducción es retrógrada, ¿sí? O es decir, que tengo una posibilidad de que el nodo B conduzca, o antidrómica, cuando la conducción anterógrada va por vía ventrículo atrial. Básicamente, como mencioné acá, la ortodrómica baja por el haz de conducción normal y luego vuelve por el otro haz accesorio y vuelve a bajar. Es un circuito de reentrada y como vemos el QRS es estrecho. ¿Por qué? Porque básicamente utiliza la vía fisiológica, ¿sí? La antidrómica va al revés, justamente llega antes al, al ventrículo, que por el nodo AB voy a tener un QRS ancho, generalmente con una onda delta, que esto es típico del Wolff-Parkinson-White. Si a esto le sumamos que tengo un PR corto, tengo el fenómeno de preexcitación y tengo que hacer mucho hincapié en el tratamiento de estas arritmias. ¿Por qué? Porque básicamente en la ortodrómica yo puedo utilizar como tratamiento de ATP, sea adenosina o un bloqueante del nodo AB, básicamente porque bloqueo acá y eh, la vía digamos, se va a cortar la reentrada. De todas formas, hay vías accesorias que pueden tener conducción, digamos, tanto ortodrómica como antidrómica, y sería un problema. Pero cuando yo tengo preexcitación o una taquicardia claramente antidrómica, no tengo que bloquear el nodo B, porque si yo bloqueo el nodo AB, básicamente favorezco que al venir el impulso por, eh, por la vía accesoria, puedo degenerar en taquiarritmias ventriculares y eso sería un problema. Sí, lo que puedo utilizar en estos casos es flecainida, pero siempre conviene hacer la cardioversión eléctrica. Si vamos a las taquiarritmias de QRS ancho, uno tiene que tener en cuenta siempre si el paciente tiene desde el vamos o de base un bloqueo de rama derecha o izquierda previos, si el ritmo supraventricular es con aberrancia, tener en cuenta que puede haber una preexcitación ventricular, si tiene un ritmo de marcapasos o que básicamente sea un ritmo ventricular. Como podemos ver acá, si los QRS son irregulares, por momentos estrechos, por momentos no, podemos hacer la distinción muchas veces entre una FA con aberrancia, es decir, que cuando uno aumenta la frecuencia cardíaca, la conducción del ventricular sí sea aberrante y uno ve el QRS ancho, ¿sí? No necesariamente puede ser una taquicardia ventricular. La fibrilación auricular preexcitada, ahí sí yo lo que voy a tener es básicamente, fíjense, la irregularidad de los QRS, ahí esto me habla a favor de una fibrilación auricular, pero cuando yo veo el QRS es un QRS ancho, por momentos con ondas delta, ¿sí? Como si estuviera preexcitado, y justamente es lo que se define como una FA preexcitada. Y recordemos que en estos casos, si lo comparamos con la electrobase, no teníamos, no teníamos la onda delta ni un QRS ancho. Entonces, en estos casos, al tener una fibrilación auricular preexcitada, yo lo que no tengo que hacer es bloquear el nodo E, porque, repito, puedo degenerar en arritmias ventriculares, ¿sí? Por eso, que está contraindicado, los bloqueantes cálcicos, la digoxina, la adenosina, los betabloqueantes. La metadona puede ser un poco más controversial, pero idealmente no darla. Y sí se puede indicar la flecainida, la procainamida, pero más efectivo aún es la cardioversión eléctrica. Bueno, yendo ahora a las taquicardias ventriculares, la taquicardia ventricular polimórfica tiene causas precisas, generalmente son la isquemia aguda, la miocardiopatía hipertrófica, o trastornos como el Brugada, el Cutter o alteraciones electrolíticas.
ahí sí va a tener claramente un QRS ancho. El RR generalmente es irregular y el QRS va a tener distintos tamaños, forma y dirección. Por eso, generalmente es considerada la torsada de punta. Fíjense cómo va cambiando el eje, la morfología y la amplitud de los QRS. Claramente no veo ninguna onda P, por lo tanto la frecuencia ventricular es mayor a la frecuencia auricular, lo que apoya la taquiarritmia ventricular. Y en estos casos, cuando tengo la torsada de puntas, lo que tengo que hacer es administrar sulfato de magnesio, 2 gramos en bolo en 2 a 3 minutos, 2,4 miligramos por minuto en bomba de infusión continua, y si el paciente viene digitalizado, tengo que tener mucho cuidado porque puedo producir otras taquiarritmias que me complicarían más el cuadro. Como podemos ver, está acá como les fui describiendo, se llama torsada de punta porque es un término utilizado en ballet, pero básicamente si uno pone una línea donde sería el eje, va girando la amplitud y la morfología del QRS sobre este eje. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de taquiarritmias con QRS ancho regulares son básicamente descartar, como decíamos previamente, que sean taquiarritmias supraventriculares, ya sea con morfología de rama izquierda o rama derecha, ¿sí? Que es lo que llamamos las dependientes de la taquicardia o en fase, que en estos casos son generalmente la causa de esto, básicamente es, no tengo que confundirme con la taquicardia ventricular, sino tratar la taquiarritmia supraventricular, porque eso es lo que está teniendo el paciente. Y lo más importante es tratar de hacer los criterios que posteriormente veremos para diferenciarlas con estas taquiarritmias ventriculares. Lo más importante en estos casos es que voy a ver una onda P. El QRS generalmente no es tan ancho, mide menos de 0,14, puede medir más de 0,12, pero no más de 0,14. Y lo más común es que haya imagen de bloqueo de rama derecha, pero en algunos casos también hay bloqueo de rama izquierda. Obviamente, si el paciente de base tiene un bloqueo de rama derecha o rama izquierda y tengo una fibrilación auricular, voy a tener una taquiarritmia supraventricular con el bloqueo de rama correspondiente de base. Y obviamente voy a tener un QRS ancho, porque ya lo tenía de base básicamente y no porque lo haya generado la arritmia. Bueno, ya mencionamos las taquicardias antidrómicas, no me voy a tener de vuelta nuevamente en esto. Y yendo a lo más importante, las taquicardias ventriculares, ¿sí? Ya vimos la polimórfica, que suele ser irregular por la torsada de punta, pero la mayoría son regulares en estos casos, ¿sí? Entonces, las taquicardias ventriculares corresponden al 80% de las taquicardias de QRS ancho, recordemos, más de 100 latidos por minuto, ¿sí? La clasificación se divide en sostenida o no sostenida, sostenida cuando mide más de 30 segundos y no sostenida cuando mide menos de 30 segundos. ¿Sí? A su vez, sostenida puede ser tenida en cuenta cuando es con descompresión hemodinámica. Y se puede dividir en monomórfica, polimórfica, ya vimos, rama rama o bidireccional. No nos vamos a detener en cada una de estas, pero sí lo que más me importa es que vean que la primera es monomorfa, la segunda es polimórfica y la bidireccional es totalmente rara, pero puede darse. Esto ya es más diagnóstico preciso de un cardiólogo o de un electrofisiólogo, pero sí diferenciar entre una taquicardia ventricular monomórfica y polimórfica, porque la polimórfica ya mencionamos cómo hay que proceder y la monomorfa depende de cómo se encuentre el paciente. Entonces, yendo a los criterios de Brugada, junto con los de Bergey, que me van a servir para el diagnóstico de diferencia de taquicardia ventricular, lo más importante es que si yo tengo ausencia de RS de 1 a 6, si tengo esta ausencia es una taquicardia ventricular. Si no la tengo, voy a ver el segundo criterio. Si el intervalo de RS mide más de 100 milisegundos en una derivación precordial, lo más probable también es que sea taquicardia ventricular. Si está disociado, lo más probable es que sea taquicardia ventricular. Y si no, voy a tener que hacer los criterios morfológicos para taquicardia ventricular, que sean de B1, B2 y B6. Si los encuentro en estos casos, es una taquicardia ventricular. Si no, uno podría quedarse tranquilo, estamos ante una taquicardia supraventricular. Sí, lo importante en estos casos es que estos son criterios prácticos. No quiere decir que si no tengan los criterios no puede ser una taquicardia ventricular. Obviamente, cuando uno consulta con un especialista se puede encontrar con sorpresas. Cuando uno va a evaluar en el último criterio, los criterios morfológicos para TB presentes en B1, B2 y B6, tienen que ver básicamente si tiene rama izquierda o rama derecha, como podemos ver acá en caso de un rama derecha, una onda monofásica en B1, el patrón RSR en B1, o que en B6 la relación RS sea menor, me apoyo que sea una taquicardia ventricular, y cuando uno va a ver el rama izquierda, básicamente también lo mismo, que haya un notch en, en la S
también me apoya que sea una taquicardia ventricular, o que en B6 tenga QR o directamente QS, también me apoya que sea una taquicardia ventricular. Estos criterios son muy prácticos, obviamente memorizarlos creo que no tiene sentido, si uno los memoriza mejor, pero estaría bueno tenerlos a mano cuando uno está en la emergencia. Y por último, los criterios de Bailey, que a mi gusto son los que yo utilizo primero, porque básicamente yo voy a ver una derivación, que es ABR. Si yo tengo R inicial en ABR, ya directamente es una taquicardia ventricular. Si no la tengo, voy al segundo paso, donde voy a ver si hay R o Q inicial que mide más de 40 milisegundos. Si lo tengo, lo más probable es que sea una taquicardia ventricular. Si no, voy a ver si hay un notch o una muesca en la rama descendente del QRS. Si la tengo, es una taquicardia ventricular. Y si no, tengo que hacer la relación entre la inicio eléctrica, entre la parte inicial del QRS y la parte final, ¿sí? La duración. Y cuando hay, como ejemplifica acá, si esta relación inicial sobre la parte final es menor a 1, esto apoyaría también que es una taquicardia ventricular. Y si no, volvemos a lo que mencionamos en los criterios de Brugada, uno podría quedarse tranquilo que está ante una taquicardia supraventricular. ¿Sí? Bueno, esto es claramente una taquicardia ventricular polimorfa, como uno puede ver. Acá es muy probable que el paciente esté en un ritmo de paro, esto es desfibrilable. ¿Sí? Muchas veces la taquicardia ventricular polimorfa también puede configurar un ritmo de fibrilación ventricular, sobre todo cuando es totalmente desorganizada. Esto obviamente también es otro ritmo desfibrilable. Entonces, como les menciono acá, si tengo una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular, son ritmos de paro cardíaco. En esos casos hay que casos de fibrilar, si hay que seguir las normas de la ACLS. Si la taquicardia ventricular tiene pulso, pero está inestable, te va a hacer cardioversión eléctrica sincronizada. Esa es la diferencia con la desfibrilación. Si tengo una taquicardia ventricular estable, ahí sí puedo hacer una cardioversión eléctrica, administrar amiodarona o lidocaína, sobre todo si es isquémica lidocaína, pero tengo al menos un tiempo para pensar porque el paciente está estable. ¿Sí? Estos son ejemplos, un hombre de 78 años a 2 días de un episodio de dolor torácico prolongado. ¿Sí? Como pueden ver, acá tenemos una onda Q con ST elevado, ¿sí? Y de repente tenemos un ritmo donde no tengo una onda P clara, pero sí tengo un QRS ancho. Y en estos casos estoy en presencia de un ritmo ventricular acelerado, que generalmente son ritmos que se asocian luego de un infarto agudo de miocardio ya establecido o una vez reperfundido. Y en estos casos no tengo que asustarme, estos son ritmos que, bueno, inicialmente siempre estuvieron asociados a un buen pronóstico, pero a veces ahora se pone en duda esto, pero que no ameritan ninguna conducta particular. ¿Sí? Entonces, yendo al algoritmo de la CRS, cuando uno tiene una taquiarritmia, tiene que, obviamente, focalizarse en el ABC, monitoreo, oxígeno, sobre todo mantener la vía aérea permeable. Hay que tratar de buscar la causa subyacente. Si está inestable, es decir, la respuesta a todas estas preguntas es sí, tiene que hacer la cardioversión sincronizada. ¿Sí? Estamos ante una taquiarritmia, no ante un paro. Cardioversión sincronizada. Pero si no, y el QRS ancho mide más de 12 segundos, ahí, si la respuesta es sí, tengo que considerar si le puedo administrar adenosina, si es regular y monomórfico, porque a veces puede ser, como ya mencionamos previamente, una taquiarritmia supraventricular con aberrancia, o si no, algún otro antiarrítmico, pero si el QRS no es ancho, ahí lo más probable es que esté ante una taquiarritmia supraventricular y tengo que básicamente tratar de hacer la distinción entre si está regular o irregular para ver si utilizo maniobras vagales, adenosina, eh, ver si es una fibrilación auricular y en estos casos definir si yo voy a controlar el ritmo o decidir la cardioversión. Estos son cuadros básicamente donde mencionamos lo mismo que habíamos digamos, mencionado previamente. Depende del tipo de taquicardia supraventricular, si es sinusal, generalmente va a tener un entecimiento gradual y transitorio. Si es una taquiarritmia auricular, si es paroxística, puede tener un entecimiento temporal y también transitorio. La respuesta ventricular, de acuerdo a cómo vaya siendo el bloqueo AB, o también puede tener terminación, ¿sí? El fenómeno todo o nada. El flato auricular generalmente se va enlenteciendo lentamente. La reentrada intranodal o la taquicardia ortodrómica también suelen tener fenómenos de todo o nada, es decir, que tengo una máxima frecuencia, de repente corta. Este es otro algoritmo donde si la taquicardia es regular, puedo básicamente iniciar digamos, para distinguirlo de una FA, que es lo más frecuente. Si no es así y es irregular, lo más frecuente es que sea una fibrilación auricular. Puedo tener, como mencionamos, un flutter, una taquicardia auricular con conducción no variable, pero lo más frecuente es que sea una fibrilación auricular. Si es regular,
tengo que ver si hay ondas P. Si no hay ondas P, puede ser una taquicardia de doble unión o una reentrada intranodal. Tengo que ver las P luego del QRS si es posible verlas. Ahora, si las ondas P las veo y la frecuencia auricular es mayor que la ventricular, puede ser también un aleteo o una taquicardia auricular. Si esto no es así, tengo que ver los intervalos RP, esto ya es más técnica del cardiólogo, para hacer la distinción entre las taquicardias de reentrada por el nodo B, la taquicardia intranodal, taquicardias de la unión o por vía accesoria. Cuando el QRS es ancho, si yo tengo que la taquicardia no es regular, lo más probable, y es irregular, lo más probable es que, como dijimos, sea una taquicardia supraventricular, ¿sí? Eh, con conducción no variable, pero fundamentalmente, si yo tengo que el paciente tiene muchos más QRS que onda P, o directamente no veo onda P, veo un eje polimórfico, esto dentro de una torsada de punta, o si directamente veo actividad totalmente desorganizada, es una fibrilación ventricular, y tengo que actuar inmediatamente porque lo más probable es que este paciente esté en paro. Ahora, si la taquicardia es regular, bueno, ahí sí va a tener que ver básicamente si la relación AB es 1:1, si en este caso es sí o no, no lo puedo identificar, tengo que ver los criterios de Brugada y de Berkey, y si estoy teniendo en cuenta los criterios de Brugada, teniendo en cuenta si el patrón es de un bloqueo de rama derecha o rama izquierda, si llegué al último, digamos, escalón del algoritmo y no tuve el diagnóstico. Eh, y si la relación AB no es 1:1 y hay una frecuencia mayor es más auricular que ventricular, y está disociado, puede tener una taquicardia ventricular, pero si la frecuencia auricular es mayor que la ventricular, ahí probablemente también estemos ante una taquicardia auricular o un aleteo con un bloqueo de rama previo. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que la charla les haya servido.